Buenos días. Permítanme, primero de todos, agradecerle la presencia y saludar a los distintos miembros y representantes de prácticamente todas las fuerzas políticas del país representadas en el Congreso. Asimismo, quiero agradecer también al ministro Valeriano, al delegado del Govern y, sobre todo, a muchas autoridades que hoy son presentes aquí y a todas las asociaciones, federaciones, confederaciones y gremios que estamos en esta presentación de la Confederación Nacional de Pymes, de la pequeña y mediana empresa y autónomos de este país. Miren, a mí me gustaría comenzar, aparte de agradeciendo la presencia y la posibilidad de hacer esta presentación, explicar que hoy es un día muy especial. Y es un día muy especial porque hace 40 años que llegó la democracia a este país. Hay un ámbito donde se juega verdaderamente la partida, se lo juro, que es en el ámbito económico y empresarial, y nuestro país ha tenido y tiene todavía una anomalía en la representación de esa partida tan importante que es el ámbito económico y empresarial, porque el 99,8% de ese tejido no está representado, no tiene voz, no tiene notoriedad, no tiene consideración y, por tanto, es una anomalía que hoy, con la presentación de la Confederación Nacional de Pymes, ponemos encima de la mesa la posibilidad de darle voz a esa parte tan importante de nuestra economía y que, sin duda, es el motor de la misma. Lo que estamos proponiendo con Compymes no va en contra de nadie, va precisamente a favor de todos, como se ha comentado anteriormente, porque esa representación del 99,8% y el 70% del empleo y más del 60% del Producto Interior Bruto es una anomalía que no tenga esa voz. Y nuestro país necesita, después de tantos años de democracia y tanta transición, de que podamos homologar nuestro mapa empresarial a los países de Europa y a la propia Europa. Todos los países de Europa tienen una organización de grandes empresas y de pequeña y mediana empresa separada. La MEDEF de la gran empresa en Francia y la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas en Francia, o la Confindustria en Italia y la CNA en Italia, o la propia Europa, que tiene Business Europe, organización de las grandes empresas, y separada la SME United de la pequeña y mediana empresa. En nuestro país tenemos todavía o padecemos todavía una representación vertical, donde prácticamente es muy difícil que cuando en una misma organización, y lo pongo como ejemplo, tengas el Corte Inglés y la tienda de al lado, puedan tomarse decisiones que tengan interés para la tienda que tenemos al lado. Por tanto, sin ir en contra, sino con la clara voluntad de poder dar voz a ese motor de nuestra economía, Compymes se pone a disposición de poder representar, defender y poder plantear los problemas que en este sentido tiene el motor, como decía anteriormente, de nuestra economía. También quisiera hacer a lo mejor una autocrítica en este sentido, porque posiblemente una autocrítica y un llamamiento. Cuando decimos al mundo asociativo empresarial de la autónoma y el autónomo que debe de participar en las organizaciones que las representan y las defienden, porque si no lo hacen, otros ocupan nuestro espacio y es una anomalía que hemos tenido posiblemente por la inacción de tener esa participación. Han tenido voz respecto a nuestra participación que en muchas ocasiones ha sido utilizada para otros intereses y yo diría que en algunas incluso en contra de los nuestros. En este sentido, y más allá de que pueda parecer que estamos dando simplemente titulares, los datos siempre nos dicen qué consecuencias tienen esta situación de representación y de defensa del motor de nuestra economía. Miren, les voy a dar un dato. La media de trabajadores de nuestras empresas en España es de 6. Respecto a Alemania, que es de 14, Inglaterra, que son 11, o incluso algunos países como Dinamarca, que son también de 13 trabajadores. ¿Por qué nuestras empresas son más pequeñas que las de nuestros países de nuestro entorno?
No porque seamos diferentes, tenemos 2 ojos, 2 orejas y somos prácticamente iguales. Cuando eso se produce es porque hay una causa-efecto. Y en esta causa-efecto tenemos muchos discursos públicos, muchos titulares que nos dicen las pymes deben de crecer. Debemos de hacer que nuestras pymes crezcan, pero nos quedamos simplemente en el titular y en decirlo. El que estamos y lo que estamos proponiendo es que tenemos que estar en el sitio donde se toman decisiones para explicar qué debe de producirse para que eso se haga. Tenemos un problema de dimensión, clarísimamente, pero tenemos un problema de dimensión como consecuencia de las decisiones que se toman legislativamente y con los intereses de unos pocos, en muchas ocasiones, en contra de unos muchos. Les voy a poner algunos ejemplos para que podamos ver cuáles son los problemas y el porqué de los mismos. Tenemos una fiscalidad en el ámbito empresarial inversamente proporcional a la medida de las empresas. Cuando sabemos que la fiscalidad es un elemento de competitividad y de justicia como posiblemente pocos, el que contra más pequeño seas, tengas una fiscalidad mayor, creo que no necesita ningún comentario. Respecto a la energía, uno de los elementos de competitividad también de un país. Cuando nos dan los datos de la energía, nos los dan agregados en sus costes. Pero cuando defiendes, representas y analizas a las pequeñas y medianas empresas, lo que ves es que cuando los segregas, nuestras empresas pagan en algunos casos el megavatio más del doble que algunos países de nuestro entorno. Tenemos la energía en los segmentos de pequeña y mediana empresa el 20 y el 30% más caro que Portugal y Francia. Podríamos dar algún otro ejemplo de cómo se produce la discriminación en este sentido, y sería la compra pública, otro de los grandes ejemplos. No existe ninguna empresa más importante en nuestro país, ni grupo, ni multinacional, que tenga una capacidad de compra más grande que las diferentes administraciones. 180.000 millones de euros, 18% del Producto Interior Bruto. Europa marca de que las pequeñas y medianas empresas tendrían que tener una cobertura, una participación del 60%, su aportación al Producto Interior Bruto. En España estamos por debajo del 20%, el 19%. Algo debe de pasar. Y luego podríamos hablar de los ámbitos de pago, otra situación de posiciones de dominio o de acciones legislativas que solamente benefician a 4 en contra de 4 o más millones de empresas y contribuyentes. Miren, el otro día explicaba muy claramente, y para que también lo tengan como ejemplo, Europa ha puesto un mecanismo para comprar deuda de las grandes corporaciones y las empresas cotizadas. Y en la situación que hemos vivido de pandemia, escribimos, o alguna organización de Compymes, una carta a la presidenta del Banco Central Europeo, pidiendo que para las pymes también se les pudiera ayudar. La presidenta, la señora Lagarde, nos contestó y nos dijo que se estaba haciendo la compra de esos activos y esas titularizaciones porque ello estaba ayudando a que las grandes empresas pudieran trasladar, en este sentido, comercialmente y financieramente a las pequeñas y medianas empresas. Analizamos los datos de la CNMV, en las cuales las empresas cotizadas estaban con un 15% de liquidez en cuenta en el año 2019 y nos encontramos que en el año 2020, fruto de la compra de esa deuda, se había incrementado al 25%. Miramos cómo se estaban comportando esa traslación en el ámbito de los pagos y las empresas cotizadas de este país están cobrando una media de 63 días, prácticamente lo que marca la ley europea y española, y pagan a más de 193 días, más de 3 veces la media que habla la legislación europea y española. Pero, además, esa no es la sorpresa. Hay un valor de 80.000 millones de euros de facturas por encima de fuera de los plazos de pago legales. Por tanto, cuando nos dicen que nuestras pymes deben de crecer, y deben de crecer porque demostramos que son más competitivas, que podemos generar más riqueza y generar mejor calidad de empleo, lo que nos encontramos es que si nuestras pymes tienen que pagar la energía más cara, tienen una fiscalidad más discriminatoria,
si además no acceden a la compra pública y además se nos paga 193 días, lo que muchas veces es un milagro que tengamos pequeñas y medianas empresas autónomas y autónomos. Si las pymes, y esta es la propuesta que hacemos de Compymes, tenemos unos objetivos. Ha hablado nuestro presidente de que planteamos un capitalismo más inclusivo, porque en vez de un capitalismo extractivo, lo que estamos de alguna forma proponiendo es un capitalismo más circular, en el que de alguna forma se puedan configurar esos precios que puedan permitir hacer competitivo al país y, sobre todo, poder hacer frente. Pero tenemos unos objetivos que quiero dejar muy claro y que de alguna forma interioricemos en Compymes qué es lo que plantea. Compymes plantea un activismo empresarial que lo que queremos decir es una participación del mundo representativo y asociativo para poder defender sus intereses. Y, por tanto, es ese llamamiento que hacemos como objetivo. Lo segundo que planteamos es situar a las pymes y a los autónomos y autónomas en el puente de mando donde se participa en la representación y en la defensa. No podremos conseguir que se hagan unas leyes justas y que sirvan para crear riqueza y mejores puestos de trabajo si no estamos en el puente de mando. Y una cuestión que nos van a oír durante los próximos años, y agradezco muchísimo la presencia de los distintos representantes de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso. Le pedimos que legislen y piensen en pequeño para poder hacer que este país se pueda hacer más grande. Si no legislamos y pensamos en pequeño, nunca podremos crecer. Y esto pondrá en condicionante nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro. Miren, quiero acabar con una expresión de que la presentación que hacemos hoy aquí de Compymes, en el ámbito económico empresarial y para las pequeñas y medianas empresas, las autónomas y los autónomos, no es ningún punto de llegada, pero posiblemente es el mejor punto de partida. Por tanto, muchas gracias. Estamos para sumar, estamos para representar y estamos para defender algo tan importante como es nuestro presente y nuestro futuro. Muchas gracias.